Bueno, una pregunta. ¿Cuántos de aquí normalmente escribís y enviáis cartas por correo postal? Levantad la mano. Una persona. Por ahí dicen, ¿qué es eso? Una persona. Madre mía, es que hoy en día prácticamente ya no se escriben cartas, ¿verdad? ¿Dónde está el buzón? El WhatsApp, el email, las redes, y no ya solo eso, sino ya con las videollamadas. Bueno, parece que esto de escribir cartas ha pasado a la historia, ¿no? Bueno, ha quedado para temas comerciales, pues las empresas sí que envían cartas, comunicados oficiales, cosas así, ¿no? Bueno, a ver, os cambio la pregunta. Cambio la pregunta. ¿Cuántos de aquí habéis escrito alguna vez una carta? Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es otra cosa. Bueno. Y cuando empezáis la carta, ¿qué es lo primero que ponéis? ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Qué ponéis? Un saludo. Un saludo, ¿no? Lo primero que ponéis siempre es un saludo. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tu familia y tú estéis bien, ¿eh? O bueno, no sé si alguna vez habéis escrito una carta ya un poco más en el trabajo, un poquito más, que empezamos, muy señores nuestros, ¿eh? Por la presente, bla, 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 bla. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Y en la Biblia tenemos un escritor de cartas muy conocido, ¿no? Del cual nos han llegado unas 13 cartas. ¿Sabéis a qué me refiero? A Pablo. A Pablo. Y me gustaría leer en su carta a los Efesios, en el capítulo 1. Antes ha funcionado, ahora no funciona. A ver. Ahora, aquí lo tenemos. En la carta a los Efesios, los dos primeros versículos son el saludo con el que Pablo comienza su carta. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, pues esta es la manera en que el apóstol Pablo empieza su carta, ¿no? a la iglesia de Éfeso. Y la verdad es que para nosotros que vivimos en el siglo XXI, pues nos puede parecer un saludo extraño, ¿no? O al menos para mí es una manera rara de empezar una carta, ¿no? No sé, Pablo empieza con este saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando estaba leyendo estos versículos pensaba que prácticamente siempre pasamos por alto el saludo de las cartas, ¿no? Al fin y al cabo es una introducción, ¿no? Pero lo importante, las enseñanzas, pues vienen luego, ¿no? Y le estaba dando vueltas a la cabeza en esto y me preguntaba, ¿cómo empieza Pablo sus otras cartas? ¿Qué saludo utiliza Pablo en sus otras cartas? ¿Qué os parece si lo vemos? Si tenéis la Biblia, ¿vale? He dicho que son unas 13 cartas. Si tenéis Biblias, acompañadme. Mirad, ¿cuál es la primera carta que encontramos? ¿Cuál? Romanos, ¿vale? Está en el Nuevo Testamento, ¿vale? Primero vienen los Evangelios, luego viene Hechos de los Apóstoles, y la primera carta que encontramos es Romanos. Mira, el primer capítulo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, va haciendo aquí una presentación y llega al versículo 7 y dice, a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Parece que es el mismo saludo de Efesios, ¿verdad? Venga, ¿cuál es la siguiente carta? Primera de Corintios. Venga, vamos a buscarla. Aquí, Primera de Corintios. El primer capítulo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mismo saludo.
Siguiente carta. Segunda de Corintios. Venga, vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Venga, la siguiente. Gálatas, ¿verdad? Gálatas dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Saltamos al versículo 3, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser. No sé, ya llevamos 4 o 5 cartas y el saludo es el mismo, ¿no? La siguiente es Efesios, que ya lo hemos leído. Vamos, la siguiente, Filipenses. Vamos a ver, Filipenses. Filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No puede ser. Otra vez el mismo saludo. Bueno, venga, siguiente. ¿Cuál es? ¿Colosenses? Venga, Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez. Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez. Mismo saludo. Segunda de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué pone? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, me parece ya que Pablo está siendo poco original, ¿no? En su saludo. ¿Qué os parece? Venga, siguiente, ¿cuál es? Primera de Timoteo, venga. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, aquí ha incorporado misericordia, pero el saludo es el mismo. Segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí también pone misericordia, pero es el mismo saludo. Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Saltamos al versículo 4, dice: a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Mismo saludo, también pone misericordia, pero mismo saludo. Filemón. Filemón dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la siguiente carta ya es Hebreos, que bueno, no sabemos realmente quién es el escritor de Hebreos. Hay quien dice que podría ser Pablo también, pero bueno, esto realmente solo lo sabe el Señor. No lo sabemos seguro si es de Pablo, ¿vale? Pero bueno, no empieza así, no empieza con este saludo, ¿vale? Fijaos, 13 cartas escritas por el apóstol Pablo
y todas empiezan prácticamente con el mismo saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues qué raro, Pablo. Pablo, qué falta de recursos literarios que tienes, ¿no? Qué poco original. ¿Es que no sabes empezar de otra manera? ¿Qué creéis? ¿Que Pablo era poco original o que realmente sabe lo que está diciendo? Sí, ¿no? Mirad, lo primero que me ha llamado la atención es que en ninguna carta Pablo dice, Pablo, apóstol, bla, 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 gracia y paz a vosotros. Y ya está. No, en todas sus cartas dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la gracia no es una gracia cualquiera. Es la gracia de Dios nuestro Padre. Y la paz no es una paz cualquiera. Es la paz del Señor. Y lo primero que nombra es la gracia, ¿no? Aquí. Lo primero que nombra es la gracia. Y la gracia es el favor de Dios en acción. Es su amor, es su bondad en acción. Es la salvación que nos da a nosotros que somos pecadores. La gracia es la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros. Pero es que además, su gracia no nos la merecemos. Es totalmente inmerecida. Nosotros no hemos hecho nada por lo que tengamos derecho a tener su gracia. Pero es que no solo eso, sino es que además el Señor la da gratis. Es un regalo, es un don de Dios. Y os invito a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2, los 9 primeros versículos, que dicen, no sé si se ve muy bien, pero bueno, vamos a leerlo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es brutal este texto, ¿eh? Fijaos todo lo que dice este texto que acabamos de leer, ¿eh? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero por gracia sois salvos. Él os dio vida. Dios, que es misericordioso, con ese amor tan grande, con ese amor que nosotros no podemos entender, que no entra en nuestra mente, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe y es un regalo de Dios. Y Pablo empieza sus cartas diciendo, gracia de Dios nuestro Padre. Y es que creo que Pablo quiere que todo aquel que lea sus cartas tenga presente ya desde el mismo principio de la lectura de la carta que somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Y cuando Pablo nada más empezar sus cartas dice gracia, quiere que el lector tenga presente que el pecado produce la muerte.
pero la gracia da vida eterna. Por eso Pablo lo recuerda en su saludo. Y cuando Pablo dice gracia, quiere que cuando leas su carta tengas presente desde el mismo principio que el pecado conduce al juicio, pero la gracia es justicia divina. Cuando Pablo dice en su saludo gracia, nos está recordando que la consecuencia del pecado es la condenación eterna. Pero la gracia quita esa condenación para siempre y la cambia por vida eterna. Cuando Pablo escribe gracia, quiere que recuerdes que por causa del pecado estás separado de Dios. Pero la gracia te da acceso directo a Él. Dios se ha hecho accesible a nosotros gracias a Jesús. Es por Jesús que podemos acercarnos a Dios. Y cualquier persona puede acercarse a Dios. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero por gracia sois salvos. Pero, ¿a quién le está diciendo esto el apóstol en este texto? Fijaos que está hablando en pasado. Dice, estabais muertos. Estabais. Y es que se está dirigiendo a personas que ya no están muertas. Se está dirigiendo a personas que han cambiado, han pasado de muerte a vida, que han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero si hay alguien hoy aquí que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, la palabra de Dios te está diciendo que estás muerto en tus delitos y pecados. Pero por gracia puedes ser salvo y tener vida eterna junto a Jesús. Ese es el amor de Dios. Como nos dicen Romanos, en que siendo aún pecadores, aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Esa es su gracia. Esa es su regalo divino. Amor en su máxima expresión. Amor por mí, que soy pecador. Perdón, salvación, acceso a Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Atención, no es una gracia cualquiera. Es la gracia de Dios. Y lo segundo que nombra Pablo es la paz. Y tampoco es una paz cualquiera. Es la paz de Jesús. Y no sé si os habéis fijado en todos los saludos que he leído, pero Pablo en ninguna de las cartas dice paz y gracia a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En todos sus saludos dice gracia y paz, no dice paz y gracia. Y yo, como soy un poco cabezón, lo he comprobado carta por carta. Y sí, en todas dice gracia y paz. En ninguna dice paz y gracia. Y como no soy cabezón, sino que soy muy cabezón, pues también lo he consultado en diferentes versiones de la Biblia. Lo he consultado en catalán, lo he consultado en inglés. Y en todas las versiones, en todos los idiomas que he leído, primero va gracia y luego va paz. Y creo que esto tiene una explicación. Y es que la gracia de Dios es la que nos proporciona paz. La gracia de Dios da paz. Y si no tenemos la gracia de Dios, no tenemos verdadera paz. Porque esta paz no es como la paz de los hombres, no es como la paz que puede existir después de la guerra, que queda odio, rencillas, caos, destrucción. Ni es la paz con la que se premia el Premio Nobel de la Paz. No es esta paz. No es esta paz. La paz del Señor es la seguridad de tener el perdón de Dios por medio de la sangre de Jesús. La paz del Señor es una bendición que obtenemos por medio de la gracia. Por eso va primero la gracia y después la paz. Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué tenemos? Paz. Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz. Seguridad de que somos justificados, de que estamos reconciliados con Dios. Eso es paz. Sin gracia no hay verdadera paz.
Pero os voy a decir una cosa respecto a esta paz. La paz del Señor trabaja en nuestras vidas de 3 maneras diferentes. Mirad. La primera es lo que acabamos de comentar. Seguridad de que nuestros pecados del pasado han sido perdonados. Esto nos da paz. Segundo, todo lo que nos sucede ahora en el presente, en la actualidad, aunque no nos guste, aunque sea algo malo, está dirigido para nuestro bien. Nos dice Romanos capítulo 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es tener paz. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Puedo estar tranquilo porque el Señor guía mi vida para mi bien. Puedo vivir en paz. Pasado, presente. La tercera, ¿qué puede ser? Futuro. 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 Lo que pueda pasar en un futuro no nos puede separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8 también, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, violencia. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué me va a pasar en un futuro? No lo sé. Pero nada me va a separar del amor de Dios. Eso es paz. Pasado, presente y futuro. Esta es la paz que da el Señor. Una paz total. Una paz que actúa en todos los momentos de nuestra vida. La paz del Señor es bienestar espiritual. Y os lo he dicho antes, no es una paz cualquiera. ¿Qué dijo el Señor Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y es que la paz de Jesús no es como la paz del mundo. Y en Filipenses, capítulo 4, leemos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es que no la podemos llegar a entender. No entra dentro de mi limitada cabeza. Pero esa paz nos cuida. Cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos. Su paz nos cuida. Tenemos un Dios maravilloso. Primero nos da su gracia y su paz. La gracia de Dios nos da la paz del Señor. Y si alguien todavía no tiene esta gracia, os lo he dicho antes, el Señor la da gratis. Gratis. Hoy en día nadie da nada gratis. Jesús sí. Solo tienes que acercarte a Él, pedirle perdón y tendrás paz en tu corazón. La paz de Jesús. Bueno, Pablo empieza todas sus cartas diciendo gracia y paz. Os he metido la paliza buscándola una por una, ¿verdad? Habréis pensado, qué pesado este tío. ¿Nos la va a leer todas? Pues sí, os las he leído todas. Pero bueno, si Pablo lo recuerda en todas sus cartas, yo creo que es por algo, ¿no? Si lo recuerda en todas sus cartas es porque es importante. Y no es un saludo cualquiera, no es un saludo poco original, no es que se repita. Es que Pablo quiere que lo tengamos presente siempre en nuestra vida. Por eso lo escribe en todas sus cartas. Y ese es su saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero este es el saludo del apóstol Pablo, pero yo no soy Pablo, ¿verdad? Por eso, para terminar, como no soy Pablo, en vez de decir gracia y paz a vosotros, vamos a cambiar una palabra. En vez de vosotros, ¿qué os parece si decimos nosotros? Gracia y paz a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz para ti.
gracia y paz para mí. Amén. Amén. Y para acabar me gustaría, 5 minutitos que hace calor. No sé si he sido muy largo, ¿no? Bueno, 5 minutitos que hace calor. No sé, nos podríamos poner en grupos de 3, 4 personas. No sé, tal vez hay alguien en estos momentos que no está disfrutando de la paz del Señor, no está disfrutando de la paz de Jesús por algún motivo. No sé, falta de trabajo, algún problema, enfermedad, algo personal, no sé. Si es así, no hace falta que digas nada, no hace falta que des explicaciones, solo pide al grupo que oren por ti. Oremos unos por otros, teniendo siempre presente esto, que la gracia de Dios y la paz son muy importantes en nuestra vida. Gracias Jesús, por tu gracia y por tu paz. Amén. Amén.